Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Leo. Cariño, ¿cómo estás, mi leoncito? Muchísimas gracias por tu apoyo, ¿vale? Estarás contenta que te estoy entregando tu lectura bonus. Estarás contento, cariño, ¿vale? Ay, mi querido Leo, te tengo chisme, Leo. Ve preparando, yo que sé, tu mejor bebida, tu canchita, tus palomitas de maíz, tu canchita pacho, cariño. Ay, Richard, yo no como panchita pacho. Eso solamente lo comen en Perú, en la sierra. Yo como mi canchita popcorn. Ay, por Dios. Cariño, la canchita pacho es mucho mejor, cariño. No, Richard, pero yo no puedo comer gluten, ¿vale? Entonces, ay, por Dios, Dios mío, Dios mío. Corazón, come la canchita pacho, es riquísimo. Uy, qué rico, a mí me encanta, corazón. I love you, Perú, te quiero, Perú, ¿vale? Prepárate, Leo, prepárate, ¿por qué? Porque te tengo chisme, ¿vale? Y chisme del bueno, corazón. Esto es una bomba, es un escándalo. Muy bien. Antes de empezar, Leo, tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, sigamos un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Nos vamos a recargar de energía, cariño. Empezamos, Leo. Richard, más, sí, más. Muy bien, corazón. Muy bien, mi leoncito. Mi querido Leo, veo que es una semana en la cual tú vas a estar como compartiendo con los demás. Te veo así, ¿vale? Porque he visto como que tú estabas entregando comida. A lo mejor de repente puede ser que trabajas para alguna asociación, vas a estar apoyando a tu entorno, personas cercanas, pero te he visto así, compartiendo, la cual me encanta, cariño. Para los ojos de Dios, cariño, esto es positivo, mi querido Leo, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido Leo, siento que muchos de vosotros a lo mejor de repente quieren ser madres, quieren ser padres, me están diciendo si vosotros quieren intentarlo en esta semana, en este mes, cariño, es propicio, mi querido Leo, ¿vale? Entonces, te recomiendo que empieces a prepararte para que puedas ser madre o puedas ser padre, cariño, si quieres, ¿vale? Muy bien, te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo, mi leoncito. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Leo. Muy bien, me salió 3 cartas. Solo quiero uno, por Dios, cariño. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude. Y luego saco más. Tenemos lo que es la carta del 3 de bastos, Leo. Siento, mi querido Leo, o tú tienes una conexión con una persona que no está en tu entorno, o hay una persona que está lejos, que le separa inclusive de repente fronteras, inclusive continentes. Veo que esta persona te recuerda, como que los sentimientos, como que el cariño de esta persona en ningún momento se ha apagado, cariño. No, siento esto, siento como que siempre te recuerda cada atardecer, siempre te recuerda de repente cuando se va a acostar también. Me dicen, esta persona que te recuerda, cariño, tranquilamente puede ser que entre vosotros hubo algún tipo de conflicto, algún tipo de malentendido, etcétera, etcétera, algún tipo de resentimiento. Pero a pesar de esto, mi querido Leo, siento que esta persona te está recordando. Ahora mismo, a partir que tú mires esta lectura, esta persona te recuerda en la distancia. El otro mensaje que te puedo dar, mi querido Leo, hay una frase que dice, el que no arriesga, no gana, cariño. Muchos de ustedes tienen un proyecto, tienen un sueño en mente, pero posiblemente puede ser que tú me digas, Richard, y si fracaso, y si no funciona, o simplemente va a ser, ¿cómo te puedo decir? La experiencia no va a ser agradable. Tienes dudas, tienes miedos, etcétera, etcétera, ¿vale? Como que tienes miedo a dar ese gran salto. Ahora te voy a decir por qué. Si tú te das cuenta, este personaje está mirando lo que es al horizonte.
todo el color es color rojo, cariño, y vemos llamas. Me dice, hay una persona en la distancia que te está pensando, nunca dejó de pensar en ti. Cariño, ¿vale? Entonces, como está en una situación de atardecer o de oscuridad, posiblemente puede ser que entre vosotros hubo algún tipo de lío, algún tipo de conflicto entre ustedes, porque hay oscuridad, no hay claridad aquí. El otro mensaje, lo que es en el proyecto. Tú estás visualizando algo, lo que es en el futuro, y tienes lo que es una tabla de surfear, cariño. Pero sin embargo tienes miedo de repente dar ese gran salto, si las olas van a estar muy movidas, o si a lo mejor de repente te vas a ahogar. Cariño, si todavía no estás intentando, ¿por qué tienes miedo? Además, por lo que yo veo, es una persona con experiencia. Nos dicen, eres una persona con experiencia, eres una persona con carácter, las cosas van a ir bien. ¿Por qué tú tienes dudas, cariño? ¿Por qué no confías en ti? Me dicen, mi querido Leo, ¿vale? Es muy importante, las cartas también son todo visual, cariño. Fíjate muy bien. Tienes todo a tu favor, toda la fuerza, cariño. Entonces, date esa oportunidad. Si a lo mejor de repente tu propósito está relacionado con los proyectos, date esa oportunidad, Leo. Vamos a continuar, te voy a dar lo que es signos. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Leo. Que Dios y el universo me ayude, Leo. Me sale lo que es un Virgo, me sale lo que es Sagitario o Acuario, Leo. Cierras con un Piscis, cariño. Te enseño las cartitas. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales. Vamos a ver, Leo, que Dios y universo me ayude. Es una semana, Leo, que tienes que arriesgar, ¿vale? Te recomiendo que arriesgues. Lo que tú quieras hacer, lo que tú quieras comunicar, arriesga, cariño. El que no arriesga, no gana. La letra X, la letra F, la letra R, la letra W o la letra M. Muy bien, corazón. Un mensaje del arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver qué te dice el arcángel Gabriel, Leo. Vamos a ver. Me dicen, reino de los ángeles, corazón. ¿Te acuerdas que te había dicho que te noto que estás compartiendo con los demás? Estás siendo un niño muy bueno, una niña muy buena. Siento que estás agradando a Dios, cariño. Y seguro que Dios te va a recompensar. Escucha. Su energía cuenta con 3 nuevos guías espirituales. Cada uno le aporta un mensaje importante para su desarrollo espiritual. Le piden que abra la conciencia al amor y al aspecto más elevado de su alma. Cariño, entonces, amor con amor se paga, mi querido Leo. Si tú quieres que tu vida esté lo que es en armonía, entonces, corazón, tienes que estar en armonía con los demás, cariño, ¿vale? Tienes que perdonar, tienes que soltar, tienes que llevar la fiesta en paz, Leo. ¿Por qué? Porque siento que Papá Dios está observando todos tus movimientos, todos tus pasos. A veces, Leo, pecamos de egocentrismo. ¿Cómo así? Vamos a suponer que hay un grupo de ustedes que está lo que es en la cima, cariño. Lo tienes todo. Tienes hombre, tienes pareja, tienes dinero, tienes buena casa, como ejemplo. Pero la vida produce cambios, Leo, ¿vale? Entonces, yo te recomiendo, corazón, agrada a Dios para que Dios también esté contento contigo, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar, vamos a ver qué más me dicen. ¿Por qué me sale la carta del 3 de basto, mi querido leoncito? ¿Por qué me sale la carta del 3 de basto? Que Dios universo me ayude, que Dios del universo me ayude, Leo. Tenemos lo que es la carta del carro, cariño. O tú quieres hacer un viaje o estás esperando el contacto, la comunicación de una persona en concreto. Hay alguien que te importa que está en la distancia, corazón. La carta del 2 de bastos y la carta del 8 de espadas. Pero hay un grupo de ustedes, Leo, que a lo mejor la distancia implica también como un pequeño dolor de cabeza. En algún momento de repente tú piensas si esta persona es honesto, si esta persona es honesta, si te quiere de verdad, etcétera, etcétera. Yo te recomiendo, Leo, que no llames a la mala energía, no llames a la mala vibra. Recuerda que el universo no distingue entre negativo o positivo, porque tú tienes tus dudas, cariño. A pesar que las energías dicen que la suerte está lo que es a tu favor, que Dios te está acompañando, pero tú tienes tus dudas. Tú conoces tu historia mejor que nadie, porque esta carta nos habla
de dudas, cariño. Te sientes como un poco estancado, estancada, atrapado o atrapada posiblemente en tu situación. Puede ser que muchos de vosotros, Leo, lo que están buscando es un gran cambio. Puede ser que tú me digas, Richard, lo que pasa es que estoy remando para sacar adelante un proyecto, pero sin embargo siempre las cosas se tuercen. Estoy tratando de que esta persona me entienda, pero terminamos discutiendo. Creo que no he nacido con suerte. Cariño, no pienses así, mi leoncito, ¿vale? Todos tenemos un ángel que nos acompaña. Pero el que no llora, no mama, cariño. Yo lo que te recomiendo, mi querido Leo, pide con fe, con oración a tus ángeles. Recuerda que tienes 3 guías espirituales, cariño. Entonces, te van a escuchar y te van a ayudar, mi leoncito. Pero tienes que despertar esa parte espiritual que todo lo tenemos, pero que sin embargo de repente por problemas o situaciones en nuestras vidas, pues nos olvidamos, cariño, ¿vale? A veces es bueno recuperar la fe otra vez, mi querido Leo. Es esto. Siento que muchos de vosotros me dicen, Richard, lo que pasa es que me siento estancado, estancada. Me gustaría hacer un cambio, me gustaría brillar. Yo vuelvo a recargar. Este año, Leo, es el año de tu victoria, cariño. Es el año de tu triunfo. Pero recuerda también que el universo no distingue entre negativo o positivo. Si tú estás ya afirmando, confirmando de que esta relación no va a funcionar, de que ese proyecto no va a funcionar, si tú de repente dices que si viajas, que si te cambias de casa no va a funcionar, pues al final no va a funcionar, cariño, porque tú estás llamando esto. Es muy importante que sepas manejar las energías. Yo particularmente, Leo, yo siento que este año para ti es un año de éxito, corazón, ¿vale? Pero es importante tu actitud. Vamos a ver cómo está la energía de la persona de tu interés o qué nos quieren decir. Que Dios universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Leo. Que Dios del universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del As de Pentáculos, cariño. Te viene una sorpresa, te viene un regalo, te viene una oportunidad. Tú solamente llévalo lo que es a tu terreno. Puede ser trabajo, puede ser amor, puede ser amantes, Leo, ¿vale? Puede ser amantes, pero llévalo a tu terreno, cariño. Llévalo a tu terreno. A ver, ¿cuál es el regalo que te va a llegar? ¿O qué regalo te va a entregar esa persona? ¿O cómo viene ese regalo? Ay, Richa, que venga con un lacito. Por Dios. Tenemos lo que es la carta del 2 de Pentáculos. Vale. Siento, mi querido Leo, que muchos de vosotros, posiblemente ese regalo, esa sorpresa que te llega a ti, de una tercera persona o de una persona cercana, te va a llevar a que tú hagas un balance. Si tú de repente, Leo, vamos a suponer que tú me digas, Richard, no tengo dinero, aparece una persona que está interesado o interesada por ti, que te va a hacer una propuesta, pero tú vas a estar haciendo un balance, ¿vale? Te va a ayudar económicamente, pero no solamente es amor al chancho, es amor al chicharrón, cariño. No es amor al cerdo, es amor al jamón, cariño, es esto. Entonces tú vas a estar en una encrucijada. ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que te haga una empresa? Acepta mi propuesta de ser pareja. ¡Ay, por Dios, cariño! Te veo como Rubí, ¿vale? Por el dinero, corazón. Lo hago por el dinero. Richard, me sacrifico por mi familia. El otro mensaje también, mi querido Leo. Si tú me dices, Richard, en estos momentos no tiene que ver nada de amor, pero es cierto que yo quiero sacar adelante una empresa, hacer un negocio. Hay una persona que te va a hacer una propuesta, pero posiblemente, cariño, vas a tener que hacer un balance porque a lo mejor te dice, vale, yo te empresto este dinero, pero estos son los intereses. O de repente te dice, vale, yo te empresto este dinero, pero también quiero ser socio, quiero formar parte de este negocio, de esta empresa. Entonces, tú vas a hacer un balance. Vamos a ver, corazón, aunque no tenga interés lo que es en la parte amorosa, ¿vale? Pero va a querer formar parte de la historia. Vamos a ver cuál es el desenlace. Las cartas no sentencian, ¿vale? La última palabra lo tienes tú. Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas. Vas a estar confundida, confundido, cariño. Es como que me dice Richard, no sé qué hacer.
No sé qué hacer, Richard. No sé si a lo mejor de repente, yo qué sé, vender mi alma, mi cuerpo, Richard, al mejor postor. Corazón. No vendas tu alma al diablo, cariño, ¿vale? Tú también tienes que tomar tus propias decisiones, mi querido Leo. Te veo así. Es que, Richard, es tentación, Richard. Es tentación. Y yo necesito ese proyecto. A ver, una cartita más. Y tenemos lo que es la carta del 8 de espadas. Ay, mi querido Leo. Siento que esa propuesta que te va a llegar no te convence, porque cierras con la carta del 8 de espadas. Vale, Leo, mira. Yo te recomiendo, Leo, pon debajo de tu cama un vasito de agua, ¿vale? Llénalo, un vasito de agua de cristal o de vidrio, las 3/4 partes. Te vas a dormir, le pones debajo de tu cama. Entonces al día siguiente vas a ver que tu mente va a estar muy clara, ¿vale? A veces las oportunidades, cariño, aparecen con diferentes formas, con diferentes propuestas. Si tú en este momento necesitas, porque tienes problemas económicos, pues entonces trata de llegar a lo que es un acuerdo, cariño, ¿vale? Pero de esa manera vas a encontrar claridad. Richard, no tengo cama, yo tengo mi cama como si fueran las japonesas, ¿vale? Porque soy millonaria, porque soy millonario, porque esas camas cuestan caro. Yo he preguntado, porque yo también quiero, cariño, una cama tirado lo que es en el suelo, como un somier. Son muy bonitos, cariño. Entonces lo pones lo que es al costado, cariño, en tu mesita de noche. Richard, no tengo mesita de noche. Ponle al costado en el piso, ya está. ¿Para qué? Para que puedas tener lo que es claridad. Porque vas a estar en una encrucijada, mi querido Leo. Richard, el chisme, te cuento. Un poquito de agua, que me quedo sin voz. Muy bien. Cariño, me están clonando, Leo. Me están clonando. ¿Cómo así, Richard? A mí y a la chancla nos van a clonar. Por Dios. Corazón, hay muchos canales que están poniendo lo que es en sus títulos o en sus miniaturas. Las cartas no mienten, cariño, no ponen tarot, ¿vale? Pero ponen las cartas no mienten. Y todos aquellos que estamos metidos en lo que es en YouTube, sabemos cómo funciona lo que es el algoritmo, cariño. A la mínima que pongan lo que es en el buscador de YouTube, las cartas no mienten, lo va a llevar ese video. Y tú de repente entras, yo que sé, en el buscador, buscando mis videos, y te va a llevar a todas las propuestas que hay, cariño. Entonces, te recomiendo que cuando tú busques, pon tarot, las cartas no mienten, para que te lleve directamente a mi canal. Pero bueno, como yo siempre digo, Leo, cuando llueve nos mojamos todo, ¿no? Y yo sinceramente yo no quiero estar en escándalos ni nada, cariño, ¿vale? Yo quiero amor y paz, amor y paz. Es esto, cariño. Los escándalos los hago para mí, solo para mí, no para los demás. Es esto, ¿vale? Entonces, Leo, si esto le da pues más visualizaciones, lo deseo lo mejor del mundo, ¿vale? Si esto le ayuda económicamente, lo deseo lo mejor del mundo. ¿Para qué me voy a hacer hígado, cariño? Al fin al cabo, cariño, el flow no se vende, ¿vale? Mi carisma, mi chispa no se vende, cariño. Quieren ser como yo, ya los vi, pero el flow no está a la venta. Pero el flow no está a la venta. Ay, por Dios, me encanta, Karol G, te quiero. Pues es así, Leo, ¿vale? Lo que voy a hacer en los videos, en las lecturas bonus donde salen mis manos, pondré mi foto con la chancla así, corazón. Ay, por Dios. Saldré así, Leo. Pues ya está. Ese era el chisme. Richard, la música. Ay, de verdad, qué exigente que estás. Escándalo. Es un escándalo. Escándalo. Es un escándalo. Siempre la misma rutina. Nos vemos por las esquinas, evitando el ¿qué dirán? Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras. Ay, no me acuerdo más, que es más fuerte que un volcán. A escondidos de la luna no se puede continuar, por desgracia o por fortuna. No te dejaré de amar. Escándalo. Ay, pero me encanta esa parte que hace Rafael, te amo. Esa parte que dice: por desgracia o por fortuna. Por Dios, Dios mío. Es como yo, corazón. Escándalo, es un escándalo. Olé, corazón. Me encanta el escándalo. Bendiciones, las características. Esa es la música. Búscalo lo que es en YouTube, ¿vale? Corazón, cantando todos los videos. Al final me quedo sin voz. Es que de verdad, no hay derecho, no hay derecho.
Vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Leo. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, posiblemente puede ser que estás lidiando con una persona que está en la distancia, especialmente alguien del signo Piscis, me dicen, ¿vale? O cualquier otro signo. Piel blanca, cabello castaño, cabello rojo, natural o pintado. No supera los 40 años, pero tú toma lo que mejor suene para ti. Una más, la carta también del 3 de oros. Hay una persona, cariño, que va a cambiar su carácter, va a cambiar su forma de ser. Si tú con esta persona de repente no te ponías de acuerdo, siento que esta persona, cariño, cambia su carácter. Quiere la paz, quiere la armonía contigo, quiere la reconciliación contigo, mi querido Leo. Siento un cáncer también. Posiblemente puede ser que vosotros vivan en la misma casa, de repente trabajan en el mismo lugar o tienen lo que es hijos en común. Bendiciones, Leo. Te quiero, corazón. He dicho cáncer sin querer. Hasta la vista. Sé feliz, mi escandaloso, mi escandalosa. Te quiero, mi leoncito. Suscríbete.